Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana. En esta ocasión nos conectamos para hablar de la reforma a la salud que está a días de comenzar su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde los votos están 1-1. Aún no se sabe cómo va a ser ese panorama político para la reforma a la salud, pero hay unos votos indecisos determinantes para el futuro de ese articulado y uno de esos es el de la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, quien se conecta con nosotros. Senadora, bienvenida a Semana y gracias por conectarse. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por tener en cuenta el concepto de todos los senadores que conformamos la Comisión Séptima. Muchas gracias por ponerme en contacto con la audiencia. Senadora, comienzo preguntándole, usted en este momento no ha dicho si está a favor o en contra de la reforma a la salud y su voto es clave porque es uno de esos 5 votos indecisos. En este momento, senadora, ¿usted va a acompañar la reforma a la salud o ha considerado el archivo del articulado? Bueno, lo que hemos venido trabajando y hemos venido diciendo desde un principio es que en la actualidad se necesita hacer unos ajustes al sistema de salud colombiano. Tal como está concebida hoy el articulado que nos entrega la Cámara de Representantes, yo considero que la reforma a la salud no está lista. La reforma a la salud amerita una serie de análisis y de estudios de orden financiero, de orden técnico, de viabilidad en la gestión del riesgo, de viabilidad en todo lo que tiene que ver con el proceso de la gestión del riesgo financiero y con ello sacar adelante este proceso de reforma. Así las cosas, creo que todavía falta mucho por estudiar y todavía falta mucho por hacer. Senadora, usted dice una frase clave y es que la reforma a la salud todavía no está lista. En este debate que va a comenzar en la Comisión Séptima del Senado, ¿ve posibilidad de que esté lista? ¿Ve ambiente político para que el pacto histórico, para que el gobierno abran un poco la visión a lo que ustedes han pedido como oposición y también como independencia? ¿O cree que es probable que la reforma se quede sin estar lista? Bueno, lo que hemos buscado de una manera responsable y seria es que se construya sobre lo construido, que se valore una serie de avances que ha tenido la reforma dentro del estudio que se hizo en la Cámara de Representantes, pero también que se corrijan, que se mejoren muchos artículos que hoy generan incertidumbre. En el caso de Norma Hurtado, desde el día 1 he venido preguntándole al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, cuánto cuesta la reforma. Porque la reforma fue concebida con algunos elementos que para el partido de la U son muy valiosos. Por ejemplo, la atención primaria en salud. Hace 13 años se lideró desde el partido de la U la ley 1438, la ley de atención primaria en salud en cabeza de la doctora Dilian Francisca Toro. Lastimosamente, su implementación ameritaba muchísimos presupuestos y no fue viable implementarla. Hoy le estamos preguntando al gobierno, queremos la atención primaria en salud, ¿de dónde van a salir los recursos? También tenemos una coincidencia con la reforma y es garantizar la dignificación del talento humano en salud. Particularmente, yo tuve un proyecto de ley que lastimosamente no pudo convertirse en ley de la República, donde buscábamos la dignificación del talento humano en salud, pero se me dio concepto negativo por parte del gobierno del cambio, por parte de este gobierno del presidente Gustavo Petro, porque los recursos para implementar mi ley no se contaba con ellos, alrededor de 6 o 7 billones de pesos. Hoy le estoy preguntando al gobierno de dónde van a salir los recursos para la dignificación que todos queremos del talento humano en salud. Es algo que amerita ser aclarado y sustentado en el marco fiscal del mediano plazo. Todos queremos que haya un buen sistema de salud en la Colombia distante, en la Colombia dispersa. Y ese buen servicio, esa posibilidad de tener CAPS, de tener equipos extramurales, de tener una dotación básica para atender esa atención primaria en salud, necesita una inversión importante. ¿De dónde van a salir los recursos? Se nos ha contestado en diversos derechos de petición que he elevado al ministerio que se harán con los mismos recursos hoy existentes. La pregunta es, hoy no tenemos cómo equilibrar la UPC, darle la posibilidad a una UPC que cumpla con la ley estatutaria,
Vemos una UPC desfinanciada, independientemente del criterio que argumenta hoy el señor ministro. Vemos también que no se habían generado los recursos suficientes para la atención de los presupuestos máximos, que no es otra cosa que atender esas enfermedades crónicas, esas enfermedades huérfanas, y vemos que hoy hay una desfinanciación en ese aspecto. ¿De dónde vamos a atender estas nuevas propuestas con los mismos recursos que hoy tiene el sistema? Así senadora, pero ahí le pregunto, el problema de la plata ha sido un pero que han puesto desde la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria, y el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus ministros no han respondido. Incluso hace poco el ministro de Salud estuvo hablando de una reforma tributaria para financiar el sistema de salud. Usted, con este tipo de declaraciones que es el ministro de Salud sobre que se necesita más plata y la falta de una cifra que identifique cuánto va a costar la reforma a la salud, ¿qué percepción le queda de las cuentas y del orden de las cuentas que ha tenido el gobierno para esta reforma y las demás reformas? Pues me pareció delicadísimo el tema de la reforma tributaria para suplir estas propuestas de la reforma a la salud. Fue una expresión, yo creo que ligera por parte del señor ministro, pero mucho más preocupada quedé en este aspecto cuando se dice por parte del Ministerio de Hacienda, quien es hoy uno de los principales actores de esta reforma: dejen que divague. No, en la salud no se divaga. En la salud se concreta. ¿De dónde provienen los recursos? En la salud, en el sistema de salud, se le dice a 50 millones de colombianos cómo vamos a garantizar que el sistema sea sostenible. En la reforma a la salud le decimos a los colombianos de dónde van a provenir los recursos para todas y cada una de estas propuestas. Y bueno, si no nos lo van a decir en el Congreso de la República, pues será la Corte Suprema la que va a revisar lo que está contemplado en la ley 819, y es que todo proyecto de ley que tiene y que toca el marco fiscal debe tener un concepto positivo para esto. Esas son las preguntas que se han hecho. No es estar en contra de manera frontal de la reforma. Lo que pasa es que los colombianos merecen una respuesta. Todas las reformas son importantes. En el caso particular, yo soy ponente de la reforma pensional, pero la reforma a la salud debe generar conciencia ciudadana. La reforma a la salud debe generar compromiso por parte del gobierno, responsabilidad por parte del Congreso. La reforma a la salud toca nuestra vida, no la vida de los congresistas, no la vida de los ministros, no la vida del señor presidente, la vida de todos los colombianos. Senadora, para cerrar ese tema de la reforma a la salud, quiero preguntarle, ¿usted cómo ve el ambiente político en la Comisión Séptima del Senado? Hay algo claro, y es que tenemos 4 asientos del Pacto Histórico, un asiento verde, que podrían apoyar la reforma claramente, 4 votos que van por el no, que son 2 conservadores y 2 de Centro Democrático, y nos quedamos con 5 votos que parecen indecisos. Usted, con esas cuentas que le hago y con lo que conoce de la movida política en la Comisión Séptima del Senado, ¿en este momento ve que la reforma a la salud pueda ser aprobada o que no sea aprobada en la comisión? Bueno, está en cabeza del gobierno. Lo que sí le puedo decir es que los integrantes de la Comisión Séptima, que pueden, como usted lo dice, estar indecisos, están esperando respuestas claras, respuestas serias, no debates meramente políticos de qué vertiente o no lo apoya. Este es un tema de responsabilidad. Este es un tema que los senadores están esperando respuestas técnicas. Es donde nosotros podemos mostrarle al país que el Congreso de la República actúa con mucha certeza, pero también con capacidad de entregar una ley que beneficie la salud, pero que también garantice que el sistema no va a colapsar en 2 años. Y eso es lo que tenemos que buscar, de tal vez esos votos indecisos y tal vez de los votos de quienes hoy se declaran partidos de gobierno, es garantizar que en 2 años nosotros no generemos el colapso del sistema. Eso es lo que debe garantizar la Comisión Séptima para llegar a la plenaria del Senado. Senadora, usted ha dicho con el tema de la reforma pensional
que no acompañaría una reforma pensional que comprometa ahorros de los afiliados y de las personas que están esperando en algún momento pensionarse. En este momento, con la manera en la que está pensada la reforma pensional de la que usted es ponente y que está en manos de la plenaria del Senado, ¿esta reforma protege los ahorros pensionales y asegura la pensión o tampoco está lista como la reforma de la salud? Bueno, en la reforma pensional, tanto la señora ministra como el señor presidente han sido enfáticos en que hay una línea roja que ellos no van a traspasar. La propuesta del gobierno nacional es que todos aquellos cotizantes al sistema que se encuentren en fondos privados y que coticen hasta 3 salarios mínimos y más de 3 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos pasarán a Colpensiones. Como lo ha dicho la señora ministra, el propósito es fortalecer el fondo público, fortalecerlo presupuestalmente, también garantizar que que haya la posibilidad de mayor accesibilidad a los colombianos al sistema pensional. Pero nosotros hemos venido haciendo una serie de investigaciones, de cálculos actuariales, y nos indican que para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, para garantizar que el ahorro de los jóvenes colombianos no lo consumamos los mayores, que estemos próximos a tener ese derecho pensional, el valor, el monto que debe ser de traslado debe ser de 1.5 salarios mínimos. Allí arranca esa discusión, ese es el punto de honor del gobierno. Muchos partidos han hecho el mismo análisis que hemos realizado nosotros desde el partido de la U, sumado a otras circunstancias, y es quién va a manejar el fondo del ahorro del pilar contributivo. El gobierno ha propuesto que sea Colpensiones. Múltiples respuestas nos indican que hoy Colpensiones no está preparado para asumir el manejo y especialmente la inversión en el mercado de capitales de tantos billones de pesos. ¿Y por qué no está preparado Colpensiones, senadora? Le pregunto. ¿Por qué motivo considera que no está listo? Primero, porque Colpensiones ha venido en una transformación de Seguro Social Pensiones a Colpensiones muy lenta. Aún se continúan, de acuerdo a la respuesta entregada por Colpensiones, aún se tienen muchos del software y del hardware que tenía el Seguro Social. El recurso humano también ha venido siendo un poco el recurso humano que venía con una experticia y con un conocimiento del modelo Seguro Social. Pero adicionalmente, la tecnología necesaria para que esos billones del ahorro de los colombianos sea rentable, pueda tener ganancias y pueda mejorar y sostener en el tiempo el pago de las pensiones, pues es un ejercicio que Colpensiones nunca ha hecho, acorde a las respuestas que nos han entregado. El mercado de capitales no se aprende de la noche a la mañana. Los sistemas que permiten que los fondos participen en el mercado de capitales son sistemas muy costosos en el mercado internacional. Sumado a ello, las asesorías y todo lo que se debe tener para participar en la bolsa, para participar en la inversión de estos recursos y que se vuelvan rentables en el tiempo. Eso o sea, la plata podría estar en riesgo, porque no sabríamos cómo se haría la inversión. La plata podría hoy, más que estar en riesgo, es quedarse estática. No tener un movimiento, no tener un flujo que permita la rentabilidad que hoy generan otros fondos para el país. Entonces, sumado a ello, también hemos solicitado la sostenibilidad y el crecimiento año a año del pilar solidario. Un pilar que en el concepto de Norma Hurtado no debió haber estado en la reforma. El presidente pudo, a través de Colombia Mayor, haber generado una nueva estrategia y haberle dado a esos millones de colombianos los 223.000 pesos que finalmente quedó el aporte solidario. Pero pues está incluido dentro de los pilares y necesitamos que se nos diga cuáles van a ser las fuentes de financiación para inicialmente 3 millones de colombianos
que están en la extrema pobreza y llevarlos hasta los 7 millones de colombianos que tiene hoy la propuesta por parte de la señora ministra. ¿De dónde van a estar los recursos? ¿Cómo vamos a crecer en el tiempo? Colombia invirtió la pirámide. Hoy tenemos muchos más adultos mayores en estado de extrema pobreza y va a seguir subiendo el número de colombianos. Y así hemos querido plantearle al gobierno que se nos sustente el marco fiscal para saber cómo vamos a llegar de 3 millones de colombianos a 7 millones de colombianos protegidos por el Pilar Solidario. Entonces son muchas respuestas que aún no se han dado y que hacen que la reforma pensional que entra a la plenaria del Senado sea estudiada en detalle. Senadora, esto quiere decir que reforma a la salud nos decía al comienzo que no está lista, reforma pensional todavía no está lista. Y con este antecedente de que sabemos que aún le faltan algunos puntos a ambas reformas, yo quiero preguntarle cómo el voto suyo como senadora del partido de la U, que es un partido que está declarado en independencia, va a marcar esa posición que va tomando el partido sobre las reformas. Hasta hoy, Norma Hurtado tiene muchas preguntas, tiene muchos derechos de petición que no han tenido respuesta, así que será muy complejo acompañar algo en lo que no hemos tenido la respuesta cierta que garantice derechos, el derecho fundamental a la salud y que garantice igualmente que tengamos una pensión sostenible en el tiempo. Yo he presentado una ponencia alternativa, ustedes los medios de comunicación la conocen, la he trabajado con la mayor responsabilidad. Hoy estoy invitando a la plenaria del Senado de la República que me acompañe con su voto positivo. No es una reforma hecha solamente en un escritorio, es una ponencia que hemos consultado con las universidades, hemos consultado con los tanques de pensamiento, hemos consultado con los expertos pensionales del país que dicen que 3 salarios no garantiza la estabilidad del sistema en materia presupuestal y que les preocupa mucho el manejo del fondo de ahorro voluntario y que también tienen grandes preocupaciones frente al pilar solidario, que es el que todos queremos que se ponga en ejecución rápidamente. Tenemos adultos mayores que están esperando esta posibilidad de tener 223.000 pesos para garantizar por lo menos la alimentación. Senadora, mientras usted y yo conversamos, hay una manifestación promovida por el presidente Petro en contra de la Corte Suprema por elección de fiscal. El año pasado, cuando el Congreso de la República no quiso aprobar las reformas al tiempo que lo deseaba el gobierno Petro, pues también se convocó a movilizaciones en apoyo a las reformas. ¿Usted qué lectura hace como legisladora en un sistema democrático de que el presidente Petro, cada que le dice no o cada que le dice espere, pues convoque a marchas? ¿Y qué cree que puede pasar si esos no continúan en el Congreso y el presidente sigue convocando movilizaciones? Bueno, no, cada uno de los gobernantes toma decisiones acertadas o no de cómo sus seguidores se manifiestan frente a decisiones. El presidente ha decidido convocar a marchas, no solamente hoy ante la Corte Suprema, sino como tú lo relacionas en anteriores sucesos, como lo de la reforma a la salud en el año pasado. Pues mira, yo me he caracterizado por ser una mujer respetuosa de la independencia de los poderes. Yo soy una mujer institucional, tanto en mi vida personal como en lo que ha sido mi desarrollo en el campo político. Creo en las instituciones, creo en la Corte Suprema de Justicia, creo que actuará con la sabiduría que se necesita la designación del fiscal general de la Nación, y también considero que se tomarán su tiempo y las rondas necesarias para brindar las garantías que nos da la Constitución y que nos deben dar ellos como magistrados. Así que vamos a esperar. Creo que también la Corte no va a trabajar bajo presión, como tampoco lo hace el Congreso de la República. Senadora Norma Hurtado, pues le agradecemos por conectarse en semana para conversar de las reformas del gobierno Petro y de la agenda política del país. Bienvenida siempre por estos lados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que la Comisión Séptima actúe con la mayor responsabilidad ante 50 millones de colombianos que esperan y anhelan tener un buen sistema de salud. Y gracias a todos por conectarse con esta entrevista con la senadora Norma Hurtado. Sigan conectados con semana.com para más información sobre lo que pasa con las reformas del gobierno de Gustavo Petro.